de personas y organizaciones que tienen estos mismos intereses, los mismos intereses de aplicar lo que son los conocimientos de la neurociencia a la docencia. Y por citar algunas, hay una que es EARLI, es una asociación de origen europeo que va creciendo el número de asociados rápidamente, ahora debe tener este aumento. Nace en Europa, pero los asociados no se limitan a países europeos. En este momento debe tener como 2.000 asociados procedentes de unas 40 naciones distintas. Bueno, estos están interesados en conocer cómo la neurociencia puede informar a la docencia, que es un poco lo que venimos hablando. Hay otro que es el INDES. El INDES es la International Mind Brain Education Society. Por su nombre ya se ve que sigue la estela de lo que hemos visto antes de la Universidad de Harvard, con su programa de Mind Brain Education, es decir, de alguna forma se inspira en ese programa y trata también, digamos, sus fines son parecidos a los anteriores. Este es de origen más amplio, no es, su nacimiento es americano, pero tampoco tiene restricciones geográficas, y un tema en el que está interesado es en la creación de escuelas de investigación, de escuelas en las cuales se investiguen los procesos de la docencia. También, pero no solo son organizaciones de este tipo, también organizaciones de corte claramente económico, como es la OECD, tienen un manifiesto interés en este tipo de cosas, ha hecho labor de indagación de cómo están, quiénes son los principales agentes, incluso ha hecho una publicación que ha hecho dos. La última es Entendiendo el cerebro, el nacimiento de la ciencia de la enseñanza, o del aprendizaje. Bueno, entonces quiere decir que hay un interés que se extiende cada vez más, hay gente muy seria detrás de estos programas y de alguna forma se están consiguiendo resultados que en este momento pues probablemente están poco difundidos, lo cual hace pensar que es una buena oportunidad para engancharse a este carro y aprovechar las posibilidades que se pueden deducir o que se pueden desprender de todo esto para la mejora. Bueno, y estando así, ¿qué se podría hacer para mejorar la excelencia de la educación en nuestro entorno? Porque se hacen cosas por el mundo, pero nosotros a lo mejor no estamos haciendo tanto, salvo la actividad esta que he quitado del BCBL, pues no tenemos tanto en nuestro entorno. Bueno, pues en el estudio, al final del estudio, se citan una serie de iniciativas para no dejar la oportunidad de poder estar entre los primeros en este tipo de cuestiones. Porque evidentemente cuando ya todo se ha consolidado, cuando ya todo está hecho, es muy difícil escalar a los primeros tiempos. Pero cuando todo empieza, es más fácil adoptar y tomar posiciones que nos permitan mantener posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda como acciones para conseguir ese aprovechamiento de las posibilidades? En primer lugar, un estudio de prospectiva para detectar cuáles pueden ser los próximos hallazgos de las neurociencias y cuáles pueden ser las prácticas docentes en las que se pueden introducir esos hallazgos. No solo cuáles son, sino el momento en que más o menos están disponibles. Lo cual, es decir, el qué va a pasar y cuándo, con qué podemos contar y cuándo, es una información muy interesante para definir las estrategias docentes, especialmente para los responsables de las políticas y también para los responsables de los centros. También planteamos en el estudio como otra medida adicional la creación de un centro o una unidad de soporte para la educación que se dedique a monitorizar lo que pasa en el mundo, es decir, a estar al corriente de lo que pasa, recogerlo, detectar lo más importante, eso difundirlo a través de un servicio de información a quienes puedan estar interesados en ellos, es decir, a los docentes. La creación de un foro de encuentro entre la neurociencia y la docencia. Se dice que si no ha avanzado más la aplicación de la neurociencia a la docencia es precisamente porque ha habido poco diálogo entre unos y otros, y que eso es importante activarlo. Eso lo dicen todos los que están, digamos, en las posiciones más avanzadas de estos que hemos citado anteriormente. Luego también esto debería de ocuparse en un sector de este tipo de acciones formativas como pueden ser conferencias, talleres, seminarios, etcétera, etcétera, y la promoción de prácticas docentes, promover que la docencia vaya incorporando esas prácticas que pueden estar más inspiradas y más informadas por las neurociencias. Y por último, este centro podría dedicarse a
hacer una labor activa de promoción de aquellos proyectos de investigación que puedan cubrir carencias detectadas. ¿En qué se debe progresar? ¿Qué se debe aprender? ¿Qué conocimientos se deberían de desarrollar para hacer mejor alguna de las cosas que estamos haciendo? La otra función la otra medida que se apunta en el estudio es la toma de contacto con las entidades que están ejerciendo un papel relevante de mayor interés. Porque claro, no se trata únicamente de saber quién está haciendo qué, que está muy bien, sino además conocer con un cierto detalle qué es lo que está haciendo y en la medida de lo posible incluso cooperar, engancharse a ellos y trabajar conjuntamente en ellos en algunos de los tipos de los trabajos. Evidentemente, no podemos trabajar como neurocientíficos del campo de la docencia porque los docentes no son neurocientíficos, pero lo que sí pueden es trabajar conjuntamente para la resolución de ciertos problemas o para, digamos, resolver ciertas cuestiones que se consideren delicadas. La identificación, más antes se ha citado, yo creo que los dos ponentes han citado que el cerebro no solamente guarda memoria y guarda, digamos, conocimientos, sino que además está dotado de otra serie de capacidades que son necesarias para activar esa adquisición de conocimientos y que son necesarias también para aplicar eficientemente esos conocimientos. Son capacidades en las cuales alguien, como el célebre caso de Phineas Gage, que cita Antonio Damasio, puede haber personas que conservando íntegros todos sus conocimientos, debido al deterioro de otras capacidades, son incapaces de hacer nada con él. Finalmente, bueno, habría que orientar a los responsables de las políticas públicas desde la neurociencia para que tengan en cuenta a la hora de hacer esas políticas pues todas las cosas que se han citado por el profesor Rubia y por Nieves, que, digamos, condicionan los procesos de aprendizaje. En otros países, en Estados Unidos, en el Reino Unido, esto se produce ya, es decir, estos centros que digamos, tienen unos conocimientos avanzados sobre la neurociencia y su vertiente en la educación, informan y asesoran a los responsables de las políticas públicas, y los responsables de las políticas públicas, curiosamente, pues escuchan. Yo no sé si aquí tendremos hoy muchos responsables de políticas públicas, pero por lo menos les haremos llegar el contenido del estudio por si lo consideran. Y para terminar, aquí me falta una. Bueno, quería decir que para terminar, una cosa que se debiera hacer es difundir los resultados de este trabajo, porque, hombre, para eso se hace, es decir, para que la gente pueda tener mejor conocimiento de estas realidades todavía no muy percibidas y que, sin embargo, pueden transformar para bien el mundo de la docencia, el mundo de crear, la tarea de crear personas preparadas. Y nada más. Y esto, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Me vais a permitir, antes de dar por finalizado este acto y de pasar al lunch, que seguramente a alguien le está apeteciendo ya por la hora que tenemos, unas breves ideas. La primera, todos los ponentes han agradecido a Innovasque que haya facilitado este acto. La verdad es que, y esto no es un juego de tenis o de ping-pong, de devolvernos la pelota, el único que tiene que mostrar agradecimiento no solamente al centro por brindar esta oportunidad, y los locales y toda la disponibilidad que ha tenido, sino a todas las personas que en esos grupos que antes he mencionado han puesto de manera absolutamente voluntaria su tiempo, su conocimiento y su inquietud al servicio, en este caso, de mejorar el sistema educativo, y en otros casos pues están hablando de valores, como os he dicho antes, o se está hablando de inmigración, o se está hablando de empleo, o se está hablando de otras muchas cosas que se corresponden con innovaciones necesarias hoy en día y retos que la sociedad nos está planteando. En segundo lugar, por tanto, agradecimiento reitero, de verdad, desde Innovasque a todos vosotros.
En segundo lugar, pues creo que estamos ante la evidencia de unos retos que no tenemos más remedio que tomar por los cuernos, como se suele decir. Y todos los ponentes han insistido en que estos aprendizajes, este conocimiento que cada vez es más claro, que cada vez es más preciso, que cada vez es más científico, que nos hace olvidarnos de algunas cosas que efectivamente en el siglo pasado aprendimos, y que se han demostrado que no son ciertas. El primer reto que plantea precisamente es cómo esto lo asimila el sistema educativo y cómo lo incorpora a una nueva forma de concebir la educación. Esto sin duda es un reto que tiene que estar ahí y del que, bueno, Innovasque, Santiago acaba de utilizar una expresión, y les escuchan, bueno, como una sorpresa, como una excepción. El papel de Innovasque precisamente es actuar de bisagra entre lo público y lo privado. Y precisamente nuestro contacto y el reto que nosotros tenemos que llevar a efecto también es ver cómo desde la administración se entiende, se asume y se pone en práctica estos aprendizajes, modificando, innovando en el sistema. Pero hay un segundo reto que yo creo que tiene que ver con muchos de los que estáis presentes hoy aquí, que es precisamente el seguir profundizando en estos conocimientos para que en vuestro desarrollo profesional de dentro de poco, de dentro de unos años o de dentro de unos meses para algunos, lo pongáis en práctica. Yo creo que el reto precisamente es también cómo los profesores, es decir, los docentes del sistema, incorporan a su acervo personal y por tanto a su lidito todos estos conocimientos para ponerlos en práctica. Y aquí yo creo que estamos ante un público que es cliente, permitirme este término, de todos estos aprendizajes que hoy simplemente se han enumerado de manera muy gráfica como ideas o como mensajes. Por tanto, creo que estamos también en una situación esperanzadora, como se ha dicho, ilusionante, como decía Nieves, y para ver cómo se sigue trabajando en esa conexión de la neuroeducación, decía el profesor, entre los neurólogos y los enseñantes. Efectivamente, yo creo que se tienen que empezar a producir muchas mayores sinergias precisamente para que todo esto luego se plasme en unas prácticas diferentes en beneficio de esa sociedad, en definitiva de la búsqueda que el sistema educativo persigue, de esa armonía entre el desarrollo humano, el aprendizaje y el cerebro. No cabe duda que ese desarrollo humano tiene que ver con muchas de las cosas, no solamente con conocimientos, sino también con habilidades, con valores y con